Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es absolutamente clave para entender cómo funciona la economía de un país, los bonos soberanos. Porque si alguna vez ha surgido la duda de qué es en realidad la deuda de un país, la respuesta empieza justo aquí. Es que lo oímos todo el tiempo en las noticias, ¿verdad? La deuda de un país sube, la deuda baja, pero ¿qué es exactamente? Lejos de ser algo abstracto, es algo muy concreto. Y la respuesta, como decíamos, está en los bonos soberanos. Entender su historia, cómo nacen, cómo viven su día a día y cómo se valora su precio es de verdad una pieza fundamental para descifrar la economía. Bueno, pues vamos al lío, a lo más básico. En el fondo la idea es súper sencilla. Cuando alguien compra un bono soberano, lo que está haciendo literalmente es prestarle dinero a un gobierno. Ni más ni menos. O sea que un bono soberano no es más que un contrato, un préstamo formal. Un inversor le deja dinero a un Estado y éste, a cambio, se compromete a dos cosas: a devolver ese dinero en una fecha acordada y, mientras tanto, a pagar unos intereses. Al final, es un pacto de confianza. Vamos a ponerlo en cifras para que se vea claro. Un inversor presta, por ejemplo, 1.000 euros a un Estado. A cambio, el Estado le va pagando unos intereses periódicos, los famosos cupones, durante un plazo determinado. Y cuando ese plazo termina, en lo que se llama el vencimiento, el Estado le devuelve los 1.000 euros del principio. Bastante directo a que... Vale, pero ¿cómo nacen estos bonos? ¿De dónde salen? ¿Y cómo acaban en manos de los inversores? Pues pasemos al siguiente capítulo de su vida, su llegada a los mercados. Aquí es clave entender que hay dos mundos, dos mercados distintos. Primero está el mercado primario. Podemos pensar en él como la sala de partos de los bonos. Es donde el gobierno los emite por primera vez, nuevecitos, a través de subastas para financiarse. Y una vez vendidos pasan al mercado secundario. Y ahí es donde viven, donde los inversores los compran y los venden entre ellos. Y claro, ahí su precio no para de moverse. Y es justo ahí, en ese mercado secundario, donde ocurre lo más interesante, o mejor dicho, donde se ve la lógica financiera en acción. Aquí encontramos la relación más importante de todas, la que define el valor de un bono, cada día. Esta es la regla de oro del mercado de bonos, y hay que grabársela a fuego. Cuando el precio de un bono sube, su rentabilidad baja. Y al revés, si el precio baja, la rentabilidad sube. Son como un balancín. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que los tipos de interés generales de la economía suben. Nosotros tenemos un bono antiguo que paga un interés fijo del 3%. Pero los bonos nuevos que se emiten ahora de repente ofrecen un 4,5%. ¿Qué pasa? Pues que nuestro bono se ha quedado un poco desfasado, es menos atractivo. Así que si quisiéramos venderlo, la única manera de convencer a alguien es bajándole el precio para compensar esa menor rentabilidad. Y ahora el escenario contrario. Los tipos de interés caen en picado. Nuestro bono del 3% de repente es una joya comparado con los nuevos, que solo ofrecen un 1,5%. Como ahora es mucho más deseable, por pura ley de oferta y demanda, su precio subirá por encima de su valor original. El punto clave es este: el valor de un bono siempre es relativo al interés que hay en el mercado en ese momento. Pero todo este sube y baja de precios no es solo un juego para financieros, ni mucho menos. Es una señal potentísima que nos revela qué piensan los inversores sobre la salud económica de un país. Aquí entra en juego la famosa prima de riesgo. A ver, ¿qué es? Pues es simplemente el interés extra que un país debe pagar en comparación con otro considerado súper seguro como Alemania. Es básicamente el precio que el mercado le pone a la desconfianza. Y ojo, porque esto importa, y mucho. Una prima alta significa que el gobierno gasta más en intereses y por tanto le queda menos dinero para servicios públicos como sanidad o educación. Mirad, este gráfico de 2016 lo ilustra a la perfección. Canadá se financiaba a poco más del 1%, mientras Brasil tenía que pagar casi un 13%. Esa diferencia tan abismal no es casual, es el veredicto del mercado, en tiempo real, sobre el riesgo de cada país. ¿Y qué hace que la prima de riesgo se dispare? Pues, en resumen, las malas noticias. Una economía que se debilita, una inflación que se descontrola, una deuda pública que no para de crecer. Todo eso genera nervios en los mercados y los inversores, lógicamente, exigen un interés más alto para compensar ese riesgo. Por el contrario, la prima se relaja cuando las cosas van bien. Una economía que crece con fuerza, una inflación controlada o simplemente una mayor confianza global. Todo eso hace que los inversores se sientan más seguros. Y el resultado es que el país puede financiarse a un coste mucho más bajo. Pero los inversores no están solos en esta evaluación. Existen, por así decirlo, unos árbitros oficiales del mercado que se dedican a ponerle nota a la solvencia de cada país.
Hablamos de las tres grandes agencias de calificación. Seguro que sus nombres nos suenan: Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Son empresas privadas cuyo trabajo es, precisamente, analizar y puntuar la capacidad de un gobierno para pagar sus deudas. Las agencias usan una escala de letras, pero lo más interesante de esta tabla es la línea divisoria. La barrera clave está entre grado de inversión y grado especulativo. Estar por encima significa ser fiable. Caer por debajo se considera de alto riesgo y a menudo cierra la puerta a que muchos grandes fondos de inversión puedan comprar esa deuda. Para poner esa nota, las agencias lo analizan absolutamente todo, desde la estabilidad política y el nivel de deuda hasta la fortaleza de la economía o si el país ha fallado en sus pagos en el pasado. Es un chequeo completísimo de su salud financiera. Y esa nota, claro, tiene consecuencias directas. Si una agencia baja la calificación de un país, su prima de riesgo suele aumentar casi al instante. El mercado reacciona a esa nueva información y exige un mayor interés para prestarle dinero. Al final todo está conectado. La emisión en el mercado primario, la negociación en el secundario, las señales de riesgo y las calificaciones, todo forma un sistema muy eficiente, que en última instancia premia la prudencia fiscal con bajos costes de financiación y castiga la inestabilidad con costes muy altos. Así que, la próxima vez que escuchemos hablar de la deuda de un país o de su prima de riesgo, ya podremos mirar más allá del titular y preguntarnos, ¿qué historia nos están contando realmente sus bonos?